Sebastián Murga, muchas gracias por visitar el programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos preocupados por las señales que está enviando Juntos por el Cambio, ¿no? Porque pareciera que les está costando administrar el disenso y el cronograma electoral está en marcha. En realidad, cuando uno se mete en esto, se preocupa más por cómo está la provincia. Yo estoy mucho más preocupado por la provincia que por esta política de siempre que no conduce a nada. Cuando decidimos nosotros meternos en política, lo hacemos con ese convencimiento que tenemos miles de tucumanos de que hay que involucrarse para cambiar. Y bueno, después uno se encuentra con todos estos palos en la rueda de lo que significan los egoísmos, las especulaciones, el cálculo constante para ver qué lugar me corresponde o qué lugar no me corresponde, cuando la realidad la política es servicio, uno viene a servir. O por lo menos eso es lo que interpretamos nosotros. Sí, lo que ocurre a veces es que en la política que se dividen los cargos antes de ganar, ¿no? Entonces Sí, el primer desafío es ganar, después ver... sí, evidentemente que hay que ganar. Lo que nosotros decimos desde el primer día es que hagamos una receta distinta, apliquemos una receta distinta a la que venimos haciendo los últimos 30, 40 años, que siempre se pierde. Es decir, quienes estamos en contra, quienes no toleramos esta manera de vivir los tucumanos, que nos rebelamos ante este régimen político que hay, evidentemente que queremos ganar, pero tenemos que aplicar una receta distinta. No podemos dar esta ventaja al oficialismo que ya tiene todo constituido y nosotros seguimos deliberando cosas que a la gente aparte no le interesa. Al ciudadano no le interesa saber cuál es el problema que hay en un sector, no le interesa. La gente quiere las soluciones. A nosotros nos ven para que demos soluciones, no para que estemos hablando de política. Sebastián Murga, ¿tiene confianza que van a llegar a una fórmula de unidad finalmente? Hay que hacerlo, digamos, hay que trabajarlo. Nosotros siempre hemos dicho acá hay que ponerse a disposición, tenemos que interpretar que hay que ponerse a disposición y se verá quiénes son los mejores para poder hacerlo. Los mecanismos que nosotros habíamos propuesto, que nosotros sosteníamos, que eran las internas. Las internas es lo que nos deja lastimados. Cuando uno hace interna, entonces no quedan heridos ni lastimados. Pero cuando uno entra ya en conversaciones que nada tienen que ver con la franqueza, entonces suceden estas cosas. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para llegar a esa unidad que tanto se habla, ¿no? En caso de no llegar a la unidad, ¿qué haría Creo? Creo va a participar, o sea, Creo hace 3 años viene armando su partido político, conversando con gente y básicamente diciendo que esto no se soporta más. La política no se soporta más, la manera de hacer política que hay en Tucumán no se soporta más. Más allá del oficialismo y la oposición, no se soporta que el político, en vez de preocuparse por lo que está pasando, se preocupe por perpetuarse, por no perder privilegio, por seguir siempre en los cargos, por poner los parientes, se preocupan por eso, que venga mi mujer, mi hijo, mi papá, se preocupan por eso en vez de preocuparse realmente. Así que nosotros no estamos pidiendo permiso, nosotros hemos constituido como partido político y vamos a participar en las elecciones. Sebastián Murga, cuando hubo la resolución 125, el campo tuvo un gran protagonismo y se pudieron incluir en las listas de candidatos en aquel momento a muchos integrantes del campo. ¿Qué cree que le dejaron a la política? ¿Cuál fue la impronta que le pusieron a la política? ¿Qué cambios generaron? No, yo creo que sí, al día de hoy hay muchos legisladores vinculados con el sector agropecuario que dan una mirada productivista, que dan una mirada de trabajo, del comercio, del servicio, los empleados, los emprendedores. Esta pregunta me da pie para una segunda pregunta. Cuando ustedes dicen que están preocupados por la realidad de Tucumán, ¿cuáles serían las prioridades a las cuales ustedes creen que hay que prestar la atención? Cambiar los políticos, que los políticos cambien. No se va a cambiar la realidad de Tucumán. Yo escucho muchas veces decir vamos a cambiar la realidad, vamos a transformar. Es decir, se tienen que transformar los políticos para poder cambiar la realidad. Si los políticos no se transforman y no cambian, entonces no se puede cambiar nada. Lo primero que tenemos que hacer quienes nos incorporamos a la política es terminar con esta política que no ha llevado a nada. Ni oficialismo ni oposición han conducido a nada. Los índices de Tucumán cada vez son peores. Cada año que pasa son peores, más pobres, más falta de laburo. Entonces eso hay que cambiarlo, pero para que eso suceda tienen que cambiar los políticos. Y, a ver, si ustedes fueran gobierno, por ejemplo en la provincia, ¿qué medidas creen que pueden implementar para cambiar esta realidad? Hay medidas de sentido común, ¿no? El acceso a la información pública. Creo ha enviado pedidos de informes a la legislatura, municipios. En Tucumán tenemos que buscar fuentes de trabajo
tenemos que generar empleo, tenemos que seducir a que vengan empresas para que generen mano de obra. La única manera de contrarrestar la pobreza es generando riqueza. No hay otro camino. No es el subsidio, no es el asistencialismo, no son los planes. Hay que volver a laburar. Hay que enseñarle y decirle a la gente que hay que volver a laburar. Pero la política esta no quiere porque son una fábrica de hacer pobres. Se perpetúan en el poder arrodillando y lastimando la dignidad de la gente que quiere trabajar. Que terminen con esta manera que están haciendo política y que no conduce a nada. ¿Por qué no hay inversiones en Tucumán, o por lo menos en la magnitud que necesita la realidad social? Uno se va a la ruta que sea, a las rutas provinciales, las rutas nacionales en el territorio provincial y no se han instalado empresas. Y esto no es responsabilidad solamente del gobierno de la provincia, esto es responsabilidad de los intendentes municipales, esto es responsabilidad de los delegados comunales, esto es responsabilidad de todos los que se han metido en todo esto. Yo he recorrido los 19 municipios de la provincia. Todos los intendentes dicen, somos un municipio dormitorio, le llaman ellos. La gente se va a trabajar y vuelve a la noche acá, va a la capital y vuelve. Como si ellos no tuvieran responsabilidad. No se han preocupado por fomentar los emprendedores, no se han fomentado por seducir la actividad privada, no se han fomentado por cuidar las empresas que tienen en los municipios. Por eso nos va como nos va y no hay empleo privado. Crece el empleo público, el Estado toma gente y el empleo privado lo castigan. Entonces por eso no se instalan empresas y por eso no vienen emprendedores. Sí, la insuficiente infraestructura y el mal estado de la provincia es un tema pendiente, ¿no? Pero también la presión impositiva. La presión impositiva que tantos hablamos, de decir cada vez más impuestos, que lo terminamos pagando todo. La persona que va al súper, hace una compra o al almacén, paga impuestos. No es que lo pague el empresario solamente, lo pagan todos los que... ¿Cuál es el impuesto más dañino que tiene la provincia para ustedes como productores? Brutos, sellos, salud pública. Acá hay que modificar toda la matriz impositiva. Hay que pagar impuestos, pero no la barbaridad y con la voracidad que lo hace el Estado. Entonces usted recién hablaba de infraestructura. ¿A dónde van esos impuestos? ¿A dónde va el impuesto de la gente? Van a los bolsillos de estos políticos y de este oficialismo que lo usa para seguir elección tras elección. ¿De dónde se pagan todos los carteles que están en la calle ahora? ¿De dónde se paga la radio, la televisión? ¿Qué están haciendo? Verdaderamente son los responsables del caos que vivimos los tucumanos. Por eso el entusiasmo que tiene uno de meterse en esto, que no es fácil, hay que trabajar mucho y eso es lo que estamos haciendo. Sebastián, usted viene de la actividad agropecuaria. Ahora, cuando uno ve la provincia y la proyecta hacia adelante, la actividad agropecuaria llega a un límite por la cantidad de tierras disponibles que hay en Tucumán. Ya prácticamente no hay un territorio pequeño y por las montañas. ¿Por dónde pasaría, creen ustedes, el desarrollo? Economías regionales. Si hay algo que hay que desarrollar en Tucumán son las economías regionales y hay que trabajarlas. Tucumán es un ejemplo claro de eso. La frutilla, los arándanos, la leche, el tabaco, el limón, la caña de azúcar. Es decir, tenemos mucho laburo los tucumanos en el sector agropecuario que genera mano de obra. Nosotros lo que necesitamos es empleo, necesitamos darle trabajo a la gente. La gente no puede estar haciendo colas para cobrar un plan, la gente tiene que hacer cola para buscar laburo. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer en una provincia geográficamente chica como Tucumán, es fomentar y trabajar con las economías regionales. Generan mucha mano de obra. Un ejemplo le doy, para hacer 1 hectárea de frutillas se necesitan 10, 12 o 14 personas, depende de la época del cultivo. Fíjese la cantidad de mano de obra que da una actividad como la frutilla, como el arándano o como la papa. Entonces, ahí es donde está el trabajo y eso es lo que hay que fomentar. ¿No tienen temor ustedes que la cantidad de tiempo que llevan los planes sociales y la extensión en la cantidad de gente que haya roto la cultura del trabajo, entonces cuando haya que trabajar, que encuentren con que hay gente que realmente le cuesta asumir esto de levantarse temprano todos los días, de tener que producir, tener que rendir a una determinada expectativa por parte del empleador? Sí, pero hay que hacerlo. Alguien lo tenía que empezar. Ni siquiera lo quieren poner en la agenda. Fíjese que la política no habla de terminar con los planes sociales, porque hablar de los planes sociales a ellos les resulta que es perder votos. Hay que terminar con los planes sociales. No hay plata que alcance en la provincia ni en la nación con este nivel de gasto político y público. Entonces, por supuesto que va a llevar tiempo, pero alguien lo tenía que empezar. Pónganlo en la agenda, por lo menos los políticos. Solamente Creo habla de terminar con los planes sociales, solamente Creo habla de terminar con los subsidios y con los asistencialismos. El resto de la política mira para el costado. Le hacía esta pregunta porque no es discriminatoria, sino que a veces hay que entender que cuando uno toma un empleado, está buscando que tenga un rendimiento en la actividad laboral que le permita a uno mantener una cierta rentabilidad, una cierta ganancia para que el negocio funcione. Por supuesto.
Sí, sí. Porque a veces uno cree que es tomar empleados y nada más, ¿no? Hay que ver en qué condición. Le decía esto porque tengo experiencia de haber conversado con gerentes de empresas del sector turístico, se instalaron en Tucumán, y me decían que les contaba encontrar a veces empleados para determinadas tareas, habiéndose presentado muchas personas para el puesto, ¿no? En épocas de zafra, en épocas de trabajo, de economías regionales, como le hacía referencia recién, cuesta conseguir mano de obra porque la gente no quiere dejar el plan, porque para emplearse y registrarse en una empresa tiene que renunciar, pierde el beneficio del plan. Entonces por eso la gente no quiere dejar esto. Y el empresario, el comerciante, el emprendedor, pues esto no se trata de grandes empresas. ¿Por qué un hombre que ha empezado un emprendimiento, tiene 3, 4 empleados, no quiere seguir agrandándose, no quiere seguir tomando personal? Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Al contrario, hoy el comerciante, el emprendedor quiere quedarse quietito, no quiero más problemas. Cuando debería ser todo lo contrario, tomar más personal, poner sucursales, agrandarse, seguir con esos sueños de tener la empresa propia. Eso es lo que tenemos que fomentar. Ese es el sueño que no nos tienen que terminar estos políticos. La agenda para adelante es otra, no es la pelea, no es el desprestigio, no es la descalificación, es hablar hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo a repetir, la única manera de empezar a bajar índices de pobreza es generando riqueza. Y eso se hace mediante la actividad privada. El único que genera riqueza y genera empleo genuino, ¿no? Uno de los caminos, y el camino más importante. No, pero es importante lo que usted acaba de decir, porque hay gente que se levanta y cree que es el Estado que le va a permitir el bienestar. No, es en realidad la actividad privada o el propio emprendimiento. Pero por supuesto, porque así como yo hablo de terminar con subsidio, decía acá no hay que beneficiar a nadie, a ningún sector, a ninguna empresa. Es decir, acá el Estado está para controlar solamente, el Estado no está para salir a poner plata, que aparte no la tenemos. Está para esa infraestructura que usted acaba de decir, los caminos son un desastre, los puentes se caen, bueno, todo lo que ya sabemos. Estamos acostumbrados a que la gente venga a tener nuestros hijos acá a la capital. ¿Y qué pasa en los municipios, en la mayoría de los municipios? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen que tener familia? Porque no hemos trabajado en la salud pública como corresponde, no se lo ha hecho, nos han engañado. Nos dicen que está bárbaro esto y no está bárbaro. Bien, Sebastián Murga, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go.